Hey, bienvenidos a Su Gracia Podcast, episodio número 20. Bienvenidos a este búnker. Nomás estoy en compañía como invitado número uno del episodio, mi pastor. Bienvenido, pastor. ¿Cómo te sientes de estar acá nuevamente en este búnker? Muchas gracias, bueno, gracias por la invitación y de verdad que estoy muy contento de compartir este podcast con ustedes. En el primer episodio hablamos sobre la paternidad. Es un excelente episodio. Si no lo han visto, pues te recomiendo que tildes allí abajo y busques los demás episodios. Sé que te va a bendecir, vas a aprender mucho y vas a recibir mucho de parte de la sabiduría que Dios le ha dado a mi pastor. Y no más en este episodio quiero hablar sobre la fe. Sabes que en 2 episodios atrás estuve hablando sobre la fe y vi varios puntos de vista bíblico, pero tú eres un hombre de testimonio. Y por eso cuando pensé grabar contigo, lo primero que me vino fue hablar sobre la fe. Eres un hombre que inspira, eres un hombre que da retos y que he visto cómo Dios te usa. O sea, cuando a veces hablas de tus planes, yo me quedo cómo lo va a hacer, cómo Dios va a responder. Y he visto cómo Dios te responde, he visto cómo te puedes testificar de grandes cosas que has hecho. Y te quiero preguntar, o sea, en base a tu corazón, para ti, ¿qué es la fe? Además, sabemos que lo que es bíblico, pero en ti, vivencia pura, o sea, ¿qué es la fe para ti? Bueno, yo creo que para mí eh, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero para mí la fe es como esa grasa que ayuda a que el motor avance, es como ese fluir que hace falta para que todo pueda avanzar. Un hombre sin fe es un hombre sin reto realmente, porque muchas veces nosotros creemos que podemos alcanzar cosas de acuerdo a lo que ya tenemos. Y realmente la fe no es así. La fe nos lleva a alcanzar cosas con lo que no tenemos. Hablando tangiblemente, Sí. hablando de lo que se pueda manifestar. Pero realmente que la fe te puede llevar a proyectar y a hacer cosas que tú naturalmente tú dices, wow, yo nunca lo podría hacer. Hemos visto muchas personas que hablan de la fe como un recurso. La fe es más, se ha dicho, no, la fe, nuestra moneda, la moneda del reino es la fe. Y realmente yo creo que es así. La fe es lo que cada vez que viene un reto a mi vida, la fe es la que me dice si lo puedes lograr, si lo vas a alcanzar. Y es muy poderosa o es necesaria para poder alcanzar retos, alcanzar éxito, para lo que tú necesites, para lo que necesitemos, podemos hacerlo solamente con la fe. Sabes que existe la fe para creer en Dios y tener salvación. Ujú. Que esa fe es simple, esa fe, vamos a decir, es cerrar tus ojos, confesar a Dios tu corazón. Es una fe que no necesita movimiento, sino es una fe de corazón. Pero la fe que necesita movimiento es la fe difícil, es la fe que es el trabajo que a veces tú no lo puedes ver, que tú no lo puedes como materializar, que eso no está materializado todavía, sino hasta que se mueve. Por eso es que la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Ahora, pastor, yo quiero en este tiempo, o sea, preguntarte a ti, porque eres un hombre que quiero que me cuentes un poco sobre esta experiencia que tú tuviste cuando en un concierto tú trajiste a Christine de Claire, siendo que un evento grande, un evento que si de verdad, yo no fui el primer evento que hiciste, pero en este sí de verdad vi que la excelencia vino por delante. Yo, el editor va a poner unos videos cómo estuvo eso. Pero de la perspectiva creativa, de la que no se ve, de la que no es nada, o sea, ¿cómo fue ese paso para tú poder decir, yo creo que yo lo puedo lograr, creo que lo puedo hacer? Sí, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos algo, todo hombre de Dios tiene algo que es primeramente Dios, ¿no? Y nos proyectamos a cosas grandes. Realmente cuando llegó el reto de traer a la adoradora Cristi de Clario, no teníamos las condiciones correctas o las mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Pero podíamos decir, esto es un obstáculo. ¿Cuál era un obstáculo? Bueno, todo lo que traer una adoradora de esa magnitud, económicamente todos los retos. Pero hemos creído por la fe, hemos creído que eh,
no dependemos de nosotros, sino de aquel que nos envió a hacer cosas. Yo creo que lo que más me apasiona y es lo que me impulsa a esa fe, lo que más me apasiona a mí como pastor es que trabajo por las almas. Y cuando nosotros trabajamos por las almas o cuando tú trabajas por las almas, realmente, mayormente, no tenemos todos los recursos que necesitamos. ¿Cómo es esto, pastor? Pues que las almas, el decir trabajar por las almas es un proyecto muy grande, porque almas es un proyecto multitudinario, es un proyecto de mucha envergadura y esas cosas que hicimos, por lo menos lo del concierto, tantas cosas que Hemos podemos hecho haber, retos. que hemos haber hecho, realmente para nosotros son muy grandes, pero para Dios puede ser que es algo, estamos conquistando un sector o un territorio para el mundo entero como lo tiene Dios. Entonces, si nosotros nos manejamos y creyendo que, por supuesto, con la fe creemos que vamos a conquistar y que nuestro creador, que es el que nos mueve, que es el que nos patrocina, que es el que nos da, nos aprueba todos los proyectos, yo creo que somos imparables. Entonces, pastor, ¿y cómo se hace en este caso? Porque realmente a veces no es fácil pensar en que tengo un reto grande, pero no tengo nada en el bolsillo, ¿verdad? La fe es primordial en esto. Entender primero que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes hacer. Sí, pastor, yo lo puedo lograr, lo puedo hacer, pero no tengo la finanza en el bolsillo. Realmente no lo voy a lograr porque no tengo la finanza en el bolsillo. Si tú te enfocas en eso, realmente no lo vas a lograr. Pero si tú te enfocas en que el que está contigo, que es nuestro Padre Celestial, te puede bendecir para hacer eso. Entonces créelo porque Él no tiene límites, los límites los tenemos nosotros. Pastor, de verdad, te digo, o sea, nuevamente eso fue increíble, junto con la planificación de tu equipo, la parte como todos los trabajaron, o sea, fue una experiencia, o sea, vivimos una experiencia. Para nosotros fue un gran reto, ¿sabes por qué? Porque nosotros en ese momento, y todavía somos una iglesia pequeña, Sí, pero Dios es experto haciendo cosas desde lo pequeño. Dios es experto haciendo grandes cosas con algo pequeño. Te puedo hablar de la Biblia muchos ejemplos de esto, sí, ¿no? sí. Pero Dios es experto haciendo cosas grandes utilizando a los pequeños. Entonces, cuando nosotros nos vemos como pequeños, la posibilidad de nosotros es mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo, porque estamos pequeños. Hay grandes que aunque no lo creamos, miran hacia abajo y no se proyectan con cosas más grandes, porque ya ellos están en un nivel de confort que dicen, no, yo no ¿Para puedo qué la hacer fe? así. Entonces, hay veces donde el Señor necesita explorar eso de ti, el Señor necesita soltar eso de ti, el Señor necesita como que sacar lo mejor de ti. Entonces, el Señor muestra cómo Él, con su poder, lo puede hacer con alguien muy, muy pequeño. Y ese alguien muy, muy pequeño llegó a hacer cosas muy, muy grandes. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a hacer esas cosas muy, muy grandes? La fe. Lo que estamos hablando. La fe. La fe es como un grano de mostaza, ¿cierto? O sea, vamos avanzando de poco a poco, de más en más, de más en más. O sea, lo que tú hiciste, lo que Dios te mostró, eso fue fantástico. Pero, ¿cuál fue el primer reto que te puedes acordar si dices, no, bueno, porque claro, tú le dices eso a cualquier persona, dice, bueno, mañana va a tener un concierto súper grande y no, Claro. porque el miedo a lanzarse a eso va a ser muy grande. Por eso es que la fe es como un grano que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. O sea, y no me imagino los eventos próximos que Dios va a poner en tu Amén. corazón, pero, o sea, ¿cuál fue uno de esos que empezaste a conocer esa fe de Dios que Dios te empezó a mostrar? Bueno, uno de los primeros retos me sucedió no estando en los caminos del Señor. Ahora entiendo que eso fue fe, pero uno de los primeros retos fue irme de mi casa. Estaba pequeño. ¿Por Sí. qué? Porque yo me voy de mi casa como a los 14 años, estudiando segundo o tercer año, sin posibilidades, sin finanzas, sin nada. Yo vivía en un pueblo, pero yo dije, no, pero yo necesito, está bien, mis padres me dieron hasta donde ellos pudieron. Lo mejor que me dieron mis padres fueron los principios y invirtieron en mí en eso. Pero financieramente o cosas grandes, no por la situación económica. Entonces de allí yo salgo del pueblo donde yo nací, donde yo viví toda mi vida, a experimentar algo nuevo. A mis 14 años comencé a creer que yo podía tener cosas grandes, pero oye, o sea, me costaba reunir para pagar un taxi.
¿entiendes? Para pagar un autobús. Y yo pensar en tener una bicicleta por lo menos, tener una moto, tener un carro, ¿no? Eso era, y eso era, no, no se pensaba en ese momento, o no se podía creer en ese momento. Pero aún así lo conquisté. 14 años salgo de mi casa, comienzo a hacer cosas, a trabajar, a trabajar en lugares seculares, a trabajar en varios sitios, pero con siempre creyendo en que yo iba a ser alguien Claro. grande. Y fui conquistando, como tú lo dices, un grano de mostaza de lo pequeño a lo mucho, fui conquistando muchas cosas. Me metí en muchos problemas también, porque a veces cuando una persona tiene mucha fe, hay fe que yo digo que es la fe que Dios no aprueba. ¿Cómo es esto, pastor? La fe que Dios no aprueba. Pues hay una fe que realmente Dios no aprueba porque hay gente que aún hasta para hacer lo malo tiene fe. Exacto. Entonces, un ejemplo, hay gente que dice, no, yo sé que estoy descarriado, yo sé que yo puedo consumir droga y Dios perdona. Tienen la fe que Dios lo va a perdonar, porque la fe que tiene siendo certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios me va a hacer algo, yo sé que Dios me va a perdonar, ok, está bien. Pero llega un momento donde juegan y ponen en tela de juicio o juegan mucho con la fe y juegan mucho con la misericordia de Dios. Se aprovechan de la misericordia de Dios, se aprovechan de la fe. Hablando de esa fe mala, yo me recuerdo, ¿sabes que Canserbero él tiene una canción que se llama Me hace falta la fe? Y en uno de esos temas que él habla, él dice que un delincuente, antes de salir a robar, o sea, tiene fe de que no le va a pasar nada. Y cuando yo era pequeño, o sea, que vivimos un secuestro muy corto, muy pequeño de un carro que mi mamá tenía, el malandro pues se presignó y todo delante de mí, diciendo como que, bueno, si Dios quiere este robo me va a salir bien. Y cuando yo más años adelante escucho ese tema, me quedo impactado porque ese es de la fe, pero de la que usted está hablando, o sea, pero De la que Dios no aprueba. de la que Dios no aprueba, correcto, pues. Exacto, pero ese es el peligro en las personas cuando tienen mucha fe. Y me podrás decir, pastor, pero es que realmente nosotros tenemos que tener fe, sí, pero la fe tiene que ser utilizada para un buen fin, porque la fe yo lo veo como un recurso, un recurso. Tú ves en qué utilizas. Si yo hoy coloco $10,000 en tus manos, tú ves en qué lo utilizas, o consumes drogas o lo utilizas para algo bueno. De igual manera la fe, ya esa está en ti, es un recurso que Dios colocó, pero tú ves en qué lo utilizas. Entonces hay gente utilizando ese recurso tan valioso como la fe, pero utilizándolo en el lado equivocado, en el lado negativo. Y yo creo que yo en algún momento también utilicé la fe así. Cuando conozco al Señor es donde comienzo. Y yo siendo en el mundo, no, no en los caminos del Señor, yo fui un hombre de muchos retos, un hombre, como le digo, hombre de fe. Ya yo a los 18 años, 19 años, ya yo me había comprado un carro, de haber venido de una familia, eh, no digamos pobre, pero tampoco era una familia que tenía dinero. Pues. Entonces, cuando conozco al Señor, todos esos retos, toda esa fe, la coloqué en el Señor y entró ya una visión, bueno, la fe, una visión con fe, eso es. O sea, o sea, me llamó la atención que dijiste que te metiste en muchos problemas en la fe. O sea, hay algo que yo he aprendido de ti, es que todo depende de la intención. O sea, si yo voy a hacer algo según mi intención, o sea, si yo quiero ganar, por ejemplo, si todo el evento que tú hiciste fue para, o sea, exaltar el nombre de Dios para que muchas almas pues lleguen a los pies de Cristo o que muchas personas disfrutásemos de ese momento o de un momento para lucrarte, de un momento, o sea, de un corazón, o sea, negativo, ¿no, pastor? Entonces yo quiero saber, Ambicioso. ambicioso, ¿cómo yo puedo saber si mis intenciones y mi fe son correctas? O sea, cómo, en tu perspectiva, cómo tú te cuestionas a ti decir si esta actitud o lo que yo estoy haciendo es correcto para aprobar tal, o sea, para ejercer más allá de lo que apenas es una idea. Yo tengo una palabra que hace algún tiempo di que se llamaba avanza el bote, se llamaba la palabra. Y esta palabra hablaba de un hombre que este, era ¿qué se llama esto? No, Esquiaba, creo que. de la nieve. No, no, de los ríos, eso que las piedras y todo eso. No, esquí es nieve, Hacen, ¿no? ajá, hacen,
kayak, algo así. Sí, Algo así. es Es un deporte, sí, de deporte, el kayak. deporte. Ajá. Entonces, este muchacho era muy bueno, pero no tenía disciplina. Y el entrenador le dice, mira, si tú dejas de salir a beber, si tú dejas tantas cosas, puede ser que rompas la marca. Entonces el entrenador le dio el secreto, le dijo, mira, si tú dejas de beber, o cuando tú estés bebiendo, hazte esta pregunta. Si yo bebo y me emborracho, ¿será que el bote avanza? Si yo salgo mucho con mujeres y me trasnocho, ¿será que el bote avanza? Entonces, esa misma pregunta, después que yo recibí esa enseñanza, esa misma pregunta me la hago cada vez que tengo un reto. Realmente, como hay una visión, toda la fe que sea aplicada dentro de la visión hace que el bote avance. Hay veces donde nosotros, como no tenemos visión, no tenemos un enfoque, nosotros aplicamos la fe, pero la aplicamos no de una buena manera. Entonces cometemos tantos errores fuera de lo que estamos haciendo y aplicamos la fe. Sí, estás aplicando la fe, pero realmente el bote avanza. En este caso, mi bote es el evangelio, son las almas, todo esto. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un proyecto, yo pregunto, ¿el bote avanza? Cuando tuvimos a la adoradora, porque tocaste el tema, todo el mundo estaba adorando y alabando al Señor, y excelente. Fue realmente para los que lo hicimos. Pero habían 7,000 personas adorando, pero yo estaba preocupado por muchas cosas. No teníamos finanzas, había gente que todavía no se le había cancelado, equipos, todo cosas. Pero de eso consta la fe, de eso es enfocarnos. Es como aquella persona que en algún momento, tengo una pastora dentro de la iglesia que tuvo cáncer y ella creyó que Dios le iba a sanar, hubo fe que Dios le iba a sanar y la sanó. Yo me imagino que esa pastora hoy le da un dolor de cabeza y dice, no, si Dios me sanó del cáncer, no me va a sanar de un dolor de cabeza. Bueno, ahorita yo estoy así expectante. Si Dios cumplió conmigo este reto grande, ahora me estoy proyectando en un reto mucho más grande. Estoy esperando el tiempo correcto para ejecutar esos retos. Profesor, hay personas que le tienen miedo a las circunstancias. O sea, vamos a estar conscientes de que hay muchos visionarios, hay pastores que son muy visionarios, personas súper visionarias, pero le da miedo hasta a los jóvenes hablarle a una chica porque le va a decir no. Le da miedo hacer esto porque le va a ir mal. Y como nosotros lo hemos mencionado, o sea, nadie monta un negocio para decir yo voy a quebrar. Nadie dice voy a hacer tal ejercicio para que me vaya mal, no. Pero hay que estar consciente de que las cosas a veces no se dan. O en el caso, en el concierto, pasó un momento que no fue muy agradable. Entonces, mi pregunta es cómo en la fe, en el momentum, ¿qué consejos tú puedes dar en momentos que sean difíciles de poder soportar? Porque se trata de aguantar presión. O sea, de eso se trata. O sea, es aguantar la presión para luego continuar, no retroceder, no decir, no, bueno, yo emprendí algo para yo dejarlo a media, no, sino poder avanzar. Entonces, yo quiero saber de la perspectiva nuevamente de tu corazón, cómo yo puedo, si yo avancé algo, empecé algo, quiero empezar algo, pero me da miedo, cómo podemos o sea, aguantar ese tipo de presión. Con respecto a lo que hablamos, a lo que mencionaste del concierto, que tú dices pasó algo que se salió como de control. Que no lo veías. Claro, en algún momento uno se puede sentir mal. Te digo, me sentí mal. Yo no sabía qué hacer. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que se apagaron todas las luces, se apagó todo. Cuando a mí me sucede eso, si en una carrera de relevo, la primera persona, si por lo menos están corriendo a 1000 metros, entonces cada cierto tiempo se pasan la barra, la antorcha,
se la pasan cada cierto tiempo. Si el que corre de uno a 100 metros corre duro y se la pasa al otro, ¿verdad? Y el otro corre y así sucesivamente. Entonces, la idea es llegar a la meta, ¿verdad que sí? Pero también consta de lo que hizo el primero, lo que hizo el segundo y lo que hizo el tercero. Entonces, hay momentos donde yo me lanzo en esos retos, o nos lanzamos en retos por fe, y quedamos a la mitad. Y uno dice, wow, ¿será que esto vamos a pasar vergüenza con esto? ¿Será que vamos a ser avergonzados porque no cumplimos la meta? Pero entonces yo comienzo a pensar y digo, si he llegado a la mitad del campo y todo nos ha salido bien, yo sigo agarrando la antorcha. Agarro de nuevo la antorcha y sigo avanzando. Hay veces donde hay gente que, eh, por lo menos en este proceso, en el proceso de las carreras que te hablo, se habla de varias personas, pero aquí no, aquí eres tú solo. Bien, tú eres el que decides levantarte o caerte. En la carrera tú le puedes decir al otro, dale, animarlo. Aquí no, aquí te toca a ti animarte, montarte. Si ya voy a la mitad, si Dios me acompañó hasta aquí, ¿tú crees que Dios va a tirar la toalla? ¿Tú crees que Dios va a tirar la antorcha? ¿O Dios se va a devolver? Si el que está corriendo contigo es Él. ¿Me explico? Sí. Entonces tú dices, no, yo sigo. ¿Por qué? Porque el que está corriendo conmigo no se detiene. El que me puedo detener soy yo. Pero el que está corriendo conmigo no se detiene. Entonces, de eso es lo que me ha sucedido en todo este tiempo. Porque yo soy bueno para accionar, pero siempre a mitad de camino vienen golpes. Y uno dice, no sigo. El problema es que el que está conmigo no me deja devolverme. Porque está parado ahí. Si yo corrí hasta aquí, tú no sigues. ¿Sí yo creo que ese momento de lo que vivimos en ese lugar, o sea, al final Dios nos dio una victoria. Yo creo que fue algo espléndido porque Dios no avergüenza. O sea, verdaderamente cuando pasó esa circunstancia de que las luces se apagaron, desde la perspectiva nuestra nos quedamos como, es parte del show. Nos quedamos como, ¿será que es parte del show? Porque de verdad estuvo todo tan métrico, estuvo todo tan organizado que al principio fue no más, no más. Pero momentos en que todos adorábamos, todos estábamos como, o sea, no importa la luz, o sea, no nos importó verdaderamente esto. Y cuando nuevamente la energía eléctrica regresa, eso fue un festejo total. Pero esa era mi pregunta, o sea, mentalmente orábamos por ti, pero preguntaba, ¿cómo se debe de sentir esto? O sea, lo que pasa es que ahí uno tiene que ver. Fíjate, no es que estabas solo, te estábamos viendo 7,000 personas que pagaron entrada, estábamos viendo al hombre que organizó esto. Esa perspectiva de nosotros es lo que te digo, o sea, la vergüenza nunca llegó, nunca permitió a un abucheo, no, o sea, fue totalmente diferente. Lo que pasa es que, por eso es que cuando hablamos de fe, te hablé de que tenemos que estar caminando bajo un enfoque, bajo una visión. Y si todo tú lo haces de verdad, de corazón, yo siempre digo siempre esto, que yo tengo mis planes, tengo mis proyectos, se los presento al Señor. Pero Dios siempre tiene dentro de mi sopa de planes, Dios siempre tiene el último sazoncito. Y ese sazón Dios no lo revela, sino cuando la sopa está hirviendo. Hay cosas que Dios no te las muestra antes, sino cuando se está viviendo el momento. Nos lanzamos. Entonces, claro, exacto, nos lanzamos. Entonces, ese es como el cubito que soltó el Señor allí. Ese aliño, ese último aliño, porque vino de parte de Él. Yo agarré y cuando se apagó todo, yo comencé a orar, me arrodillé, no sabía qué hacer, y de repente oigo 7,000 personas adorando al Señor. Entonces, ese fue su sazón. Y fue algo tan inexplicable porque después los comentarios por las redes y todo esto, digo, wow, lo más extraordinario fue cuando apagaron todo y dejaron que nosotros adoráramos. 7,000 personas adorando. Y eso no fue planificado por nosotros no, pero fue el sazón de Dios que colocó allí. Entonces, ahí vamos. Dios nunca deja en vergüenza. ¿Y cómo haces para abrazar esa incertidumbre? ¿Cómo hace? Para abrazar esa incertidumbre. No. De saber de que Dios puede operar como Él quiera. O sea, Él nos da el plan y nos muestra un poco el final. Él nos muestra el final. Él con su bondad, Él muestra ese final. Pero ese camino, que es en la parte donde no sabemos qué es lo bueno de Dios, porque esa es su gracia, de que al ver respuestas sabemos que
Él está con nosotros. O sea, el que mostró los planes no fueron mis emociones, no fue una locura, sino fue Dios. Pero, ¿cómo haces para abrazar ese certidumbre? Porque desde que me he reunido contigo, o sea, muchos años llevamos conociéndonos, mentoreándonos, o sea, a veces yo puedo llegar cabibajo, pero salía siempre, pues, montado en el jet, porque tu fe, o sea, hace que transmites a los corazones de las personas quienes te escuchan. Sí, no, bueno, ¿cómo se abraza? Me preguntaste cómo se Ajá, se abraza abraza esa certidumbre. esa incertidumbre. Bueno, ahí sigue operando la fe. Tú abrazas con los brazos de la fe, porque si no, como te expliqué en la carrera, o sea, ahí es el momento donde tú dices, echo todo para atrás, me devuelvo o sigo. Entonces la fe es la que te va a decir a ti, hey, sigamos, porque tú tienes que entender quién es el que está contigo, quién es el que te impulsa, quién es el que te lleva. Es como por lo menos, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo estudiaba en una escuela y a mí me buscaban muchas peleas, yo era muy peleón desde niño. Y siempre cuando uno estaba pequeño uno le decía en la escuela, te espero afuera. Y yo no salía hasta que llegaba mi papá. Cuando llegaba mi papá, ahí era que yo salía. Y entonces yo salía con la cara en alto y miraba a los niñitos así como que ando empadrinado. De igual manera con los proyectos. Cuando tú sabes quién te está empadrinando, quién está contigo, quién es el que te está empujando, quién es el que te está llevando a otros niveles. Tú llega un momento, aunque hay un momento donde tú dices, no, ya no puedo, pero es como que esa misma fe te impulsa y te dice, no, pero si yo llegué hasta aquí, si lo que está sucediendo. En ese momento yo oía, pero yo estaba turbado, todo me cayó ahí. Pero cuando yo salgo de nuevo, porque O yo sea, salí, visión túnel, sí, visión túnel que... yo salgo, yo me voy del estadio y yo regreso. Cuando yo regreso, están todos con las manos levantadas adorando. Y yo dije, no, de Ese parte era de Dios. la- Ese era el sazón de Dios. Entonces, hay veces donde yo le pregunto al Señor, pero ¿por qué no me dijiste? Lo que pasa es que Dios es un padre, Dios le gusta dar sorpresa. Uno como padre, uno le gusta sorprender a los hijos. Entonces yo puedo darte algo, pero siempre voy a tratar de sorprender. Y no hay nada más, no hay nada que a uno le dé más gozo que ver a un hijo sorprendido. Que uno dice, wow, eso tiene mucho gozo. Pastor, antes de cerrar esto, sabes, yo quiero que nos des una enseñanza, o sea, unas palabras. Porque yo sé que hay personas que nos ven que tienen fe, a lo mejor no tan extravagante de montar un concierto, pero hay personas que a lo mejor tienen fe de quizás conquistar su familia, tienen fe de que conseguir un trabajo, o sea, cosas pequeñas, pero sin embargo aún temen, fe a conseguir un propósito, fe a crecer como iglesia, fe para construir una casa, o sea, cosas que son básicas, pero sin embargo, claro, por un nivel de fe, por supuesto, todo respetando siempre lo que, lo que tú crees, ¿no? Pero, o sea, hablo en el sentido de que a lo mejor son a comparaciones que tú puedas ver, que te pueden escuchar a ti hablar, ¿no? Pero que quieran avanzar, pero sin embargo tienen miedo a quedarse con vergüenza, creen que a lo mejor la casa que construir quedará media, creen que a lo mejor el trabajo que conseguirán no es de parte de Dios, creen que a lo mejor el propósito que se metieron un joven que se mete a estudiar una carrera y, o sea, no es lo que el lugar, o sea, están como en duda, tienen esa duda. O sea, ¿cómo haces tú para... ¿qué consejos das? O sea, ¿qué le dirías tú para ese tipo de personas? De tener esa fe, a no tener miedo a que las cosas, Dios lo va a dejar, Dios lo va a abandonar en ese comienzo. No, realmente el miedo siempre va a existir. La cuestión es que el miedo y el temor no te paraliza. Él siempre existe. Cada reto es como con pasos, ¿no? Cada reto primero viene un miedo, tú comienzas a contar y hablar, ¿será que lo puedo lograr? Si lo puedo lograr, ¿con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Comenzamos a pensar en qué irán a decir, qué no irán a decir, todo esto. Realmente eso siempre va a existir. La cuestión es que si lo que tú vas a hacer
trae crecimiento para ti. Y lo que tú vas a hacer te va a llevar a otros niveles. Lo que tú vas a hacer te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Un ejemplo, hablaste de la familia. Hay gente hay personas que han perdido la familia y ahorita dicen, cayeron bajo, cayeron pequeñitos, y ahorita dicen, no, yo quiero conquistarla, yo quiero conquistar de nuevo la familia. A mí me ocurrió un caso con mi papá. Yo lo conté en el otro podcast, mi papá tuvo una droga y todo esto, él perdió toda la familia, nadie quería nada con él, pero él cuando se vio sin nada, él dijo, no, yo voy a conquistar a la familia, y conquistó a la familia de nuevo. ¿Por qué? Porque cayó desde cero, cayó desde la nada. Entonces, cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones, cuando nosotros no queremos decir, no, yo quiero alcanzar un reto nuevo, yo quiero alcanzar cosas nuevas, pero quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Quiero hacerlo, pero no, me da miedo fracasar. Una de las cosas fuertes es pensar en que vamos a fracasar. Incluso yo muchas veces lo he pensado en que, no, o sea, yo voy a fracasar, que van a pensar mi familia, todo esto. Pero es que hay algo allí como que te va a impulsar. Hay como una esencia, como algo que te dice, que te quiere empujar para hacerlo, para lograrlo, para llegar a conquistar grandes cosas. Y realmente comenzamos desde pequeño, como tú lo hablaste, eso estuvo clave, lo dijiste. Es como un grano de mostaza, es muy pequeño. Y hay gente que quiere conquistarlo todo de la noche a la mañana, pero comienza a dar pasos pequeños, comienza a subir una escalera. Sí, está bien, la escalera es muy alta, pero comienza a dar por lo menos el primer paso, y tú vas a ver que poco a poco que tú vayas conquistando y dando pasos, aunque sean pasos pequeños pasos, tú te vas a sentir bien. Si te sientes bien después de haber dado el paso, entonces vuelve a agarrar fuerza y da un segundo paso. Si te sientes bien, vuelve a agarrar fuerza, tercer paso, cuarto paso, hasta que llegue un momento donde tú dices, wow, conquisté lo que quería. Amén. Pastor, quiero que por favor ores para que nos des fe, o sea, que Dios aumente nuestra fe, nuestro corazón, y que nos des esa fe buena, esa fe que le agrada a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, amado Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, por este podcast, Señor. Señor, tengo una petición, Señor, especial. Quiero que seas tú, Señor, tratando con cada persona, cada persona que va a ver este podcast, Señor, tratando con ellos, Señor, entendiéndoles o haciéndoles entender que hay algo allí llamado fe que está dentro de ellos, que está esperando ser activa para llevarlo a otro nivel, para llevar a alcanzar otros retos y otros niveles en el nombre de Jesús. Señor, estamos declarando, Padre Santo, que todo aquel que vea este podcast, Señor, será gente que será impartida de una fe, y será gente que llegará a lugares grandes, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por guardarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastor, por estar aquí en este búnker nuevamente. Pues tengo muchos temas todavía que hablar, pero sin embargo me encanta escucharte de tu sabiduría y que muchos estén acá. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio, y recuerda, no es nuestra gracia, sino de su gracia. Así que bye.